Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La palabra de Dios no solo es para conocerla, sino para vivirla. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y continuamos hoy con nuestra serie Gozo en Cristo, basada en el libro de los Filipenses, y compartiremos el sexto tema, Practicando con Gozo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Practicando con gozo en nuestro tema de hoy. Está con nosotros Arley García, líder de la iglesia, quien responderá. Muy buenos días, Beatriz, y bueno, a todos aquellos que nos escuchan en esta preciosa mañana, que el Señor les bendiga y esperamos ser de bendición para cada una de sus vidas. Querido oyente, queremos recordarle que usted puede volver a escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará las diversas series y los temas emitidos en este espacio. Al igual, usted puede suscribirse al canal dando un clic en la parte inferior, suscribirse, y aparecerá una campanita con el mensaje suscrito. Así podrá recibir las notificaciones de los programas que subimos a la red. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. En el programa de hoy veremos el tema Practicando con Gozo. Arley, ¿cómo podríamos iniciar este tema? Bueno, Beatriz, me gustaría mostrarles algunos tiempos de entrenamiento de algunos deportistas de alto rendimiento. Por ejemplo, Usain Bolt, que es un atleta, él entrena diariamente 3,5 horas al día. Venus Williams, que es una tenista, su entrenamiento es de 4,5 horas al día. Conor McGregor, que es un luchador, dice que él entrena 8 horas al día. Wayne Rooney, que es un futbolista, su entrenamiento es de 6 horas al día. Esas son algunas características de cómo entrenan algunos deportistas que son de alto rendimiento. Y algunas cosas que ellos tienen en mente es practicar, practicar, practicar y seguir practicando. Lo otro que ellos tienen en su mente es que saben que un pobre desempeño pues, va a afectar a todo su equipo, a toda la organización. Lo otro que ellos tienen muy, muy en mente es alimentarse bien. ¿Sí? Son características que ellos viven y que ellos han comprendido. Como por ejemplo también compiten por ser los mejores, pero siempre lo hacen de una manera sana, dan lo mejor de sí. ¿Por qué les hablo de cada uno de estos deportistas? Bueno, así como ellos practican diariamente, pues nosotros como cristianos también debemos de generar hábitos y prácticas cristianas con el fin de fortalecer nuestra vida espiritual, con el fin de crecer espiritualmente. Porque un cristiano sin entrenamiento pues va a mostrar en su vida espiritual una vida raquítica. Pero un cristiano que practique, un cristiano que tenga hábitos, un cristiano que aplique la palabra del Señor, que se prepare, pues va a mostrar pues una vida nutrida por el Espíritu Santo. Arley, ¿cuál es el pasaje bíblico para esta enseñanza que está basada en la carta de Pablo a los Filipenses? Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y corona, manténganse firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, con toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Arley, ¿cuál es la idea central de este pasaje bíblico? Beatriz, pues Pablo, amando y extrañando a los creyentes de Filipos, les pide que se mantengan firmes y que pongan en práctica lo que ellos han aprendido, lo que ellos han recibido y lo que ellos han oído de parte del apóstol. Y de acuerdo a esa idea central, ¿qué verdad podemos extraer de este pasaje? La firmeza en Cristo viene como resultado de practicar sus enseñanzas. No hay otra forma. Si nosotros queremos estar firmes en Cristo, pues debemos practicar cada uno de las enseñanzas de Cristo. Toda la Escritura es para vivirla y para aplicarla. ¿Y qué principios salen de este pasaje, Arley? Bueno, estimado oyente, un principio muy importante que sale aquí es que podemos mantenernos firmes en el Señor. Otro principio es que la alegría se encuentra es en Cristo y no en nadie más. Y una verdad que todo cristiano anhela y que es su bendita esperanza: el Señor está cerca. Escúchelo nuevamente, estimado oyente, el Señor está cerca. La oración y el ruego también son muy importantes y vitales en la vida del cristiano. Por eso es necesario poner en práctica lo aprendido. Arley, ¿cuál es el propósito del tema de hoy? Practicando con gozo, viviendo con gozo la vida cristiana. Pues Beatriz, la vida cristiana sin práctica es como un carro sin gasolina. Podemos tener conocimiento, pero si ese conocimiento no baja a nuestro corazón, pues vamos a ser un religioso más. Por esta razón, nuestro propósito es que podamos entender que la palabra de Dios hay que colocarla en práctica en nuestro diario vivir. ¿Usted sabía que puede practicar la palabra de Dios en su vida personal? Claro, puede practicar la palabra de Dios también con su familia, puede practicar la palabra de Dios en su trabajo, en la iglesia, con sus amigos, en un parque, en un centro comercial, etcétera, etcétera. En todo lugar, en todo momento, cada uno de nosotros podemos vivir y practicar la palabra de Dios. Es decir, no hay lugar del mundo donde no podamos colocar en práctica cada una de las enseñanzas de Jesús, ni en práctica cada principio que el Señor ha mostrado en las Escrituras. Un cristiano firme es aquel que vive lo que ha aprendido. Un cristiano firme es aquel que cuando escucha la palabra de Dios, pues toma decisiones para honrar a Dios. Arley, según el pasaje de Filipenses 4, el 1 al 9 que usted nos leía, ¿qué debemos como cristianos practicar con gozo? Lo primero que nosotros debemos practicar, vivir con gozo, es la amabilidad. Dice el versículo número 5, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Qué interesante que Pablo en el capítulo 4 nos muestre que hay hermanos muy amados para él, para Pablo. Pablo no solamente los ama, sino que también los está extrañando. Es decir, hay un gozo en el corazón de Pablo, hay una alegría inmensa en su vida y por eso lo llama mi corona. Cada una de esas palabras muestra que aquellos cristianos se habían metido muy dentro del corazón del apóstol. Y ver que así hay personas también en nuestras vidas. ¿Qué tal si usted piensa un momento en aquella persona que se ha metido ahí profundo en su corazón, que se ha ganado su aprecio, su admiración por su forma de ser, porque ha estado con usted en muchas ocasiones y cuando usted la recuerda lo hace con mucha alegría? No solamente un familiar, puede ser un amigo, puede ser un hermano en la fe que ha llegado y ha llegado a su vida, ha entrado en su corazón y usted cada vez que se acuerda de él le produce una alegría inmensa. Ahora bien, pues Pablo también nos deja ver que no todo está andando bien en la congregación y por eso Pablo tiene que acudir a un llamado de atención a dos hermanas.
a Evodia y a Sintic. Lo que Pablo nos deja ver de estas dos mujeres es que han luchado al lado de él para que el evangelio avance, pero ahora hay algo que interfiere en su relación y por eso la preocupación del apóstol. Él quiere que esta relación sea restaurada. Arley, pero ¿qué relación tiene la amabilidad en este pasaje? Beatriz, muy buena pregunta. Y para esto también me gustaría ahora preguntarles a cada uno de ustedes lo siguiente. ¿Usted es amable con los que los tratan bien? Sí, ¿cierto? ¿Usted es amable con los que le ayudan? Sí. ¿Usted es amable cuando le hablan en buenos términos? ¿Usted actúa con amabilidad cuando ve en la otra persona que también lo es? ¿Que también es amable? Pues bueno, la respuesta a cada uno de estos interrogantes es un rotundo sí. Sí, todos actuamos con amabilidad con aquellos que son amables con nosotros. Pero ahora le pregunto, ¿usted actuaría con amabilidad con aquel que lo ha ultrajado e inclusive si ha llegado hasta golpearlo? ¿Será que usted respondería con amabilidad con aquel que lo ha insultado? ¿O será que su amabilidad no cambia con aquel que sabe que es una persona difícil, que es intensa? En pocas palabras diríamos, es que esta persona a veces se vuelve cansona. ¿Usted sigue siendo amable con aquella persona? Usted es una persona gentil, usted es amable con cualquiera, sin importar su género, su raza, su estrato social y hasta su credo religioso. Bueno, aquí ya es cuando las cosas se empiezan como a cambiar y ya como que cada uno de nosotros empezamos como a dudar frente a cada una de estas acciones que les acabo de nombrar, a este tipo de situaciones o de personas. Pero lo que Pablo quiso mostrarles a los cristianos es que en medio de las situaciones difíciles, la amabilidad debe ser evidente para todos. Estamos en Vidas con Propósito a través del dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con la serie Gozo en Cristo, compartiendo hoy el 6º tema, practicando con gozo. Ante estas situaciones que usted, Arley, nos planteó en el segmento anterior, ¿cómo un cristiano actuaría con amabilidad? Bueno, Beatriz, trataré de darle algunos ejemplos prácticos de cómo cada uno de nosotros podemos ser amables, no solo dentro de la iglesia, porque allí, pues, bueno, entendemos y cada uno de nosotros podríamos actuar con amabilidad, sino también fuera de ella, que es una realidad donde cada uno de nosotros como cristianos vivimos. ¿Qué tal, estimado oyente, si usted empieza a dar gracias? Y eso es algo que se ha perdido en muchas personas, en muchos cristianos. Dar gracias, ser agradecido. ¿Qué tal también si usted empieza a saludar? No sea de aquellos que dicen, si no me saluda, pues no, lo saludo. No, por el contrario, ¿qué tal si usted toma la decisión de saludar? Expresiones como muy buenos días, como buenas tardes, buenas noches, bienvenido, qué alegría verlo. Son expresiones de saludo que alegran y pueden alegrar en el corazón de muchas personas. Otro ejemplo, no sea partícipe del CCM, es decir, no sea partícipe del chisme, no sea partícipe de la crítica ni la murmuración. ¿Qué tal si usted decide ceder el asiento en el bus o en el Metrolínea a aquellas mujeres, a los ancianos? Eso es ser amable. ¿Qué tal si usted aprende a escuchar? No solamente hablar, sino también a aquella persona que ha venido hacia usted, la escucha y toma tiempo para escucharla, le ora al Señor allí en su mente, en su corazón y le pide que le dé sabiduría para darle un consejo. Bueno, aprendamos a escuchar. ¿Y qué tal si usted a través de la amabilidad empieza a ayudar a aquellos que lo necesitan? Y bueno, aquí nos podríamos quedar toda la mañana dando muchos otros ejemplos, Beatriz. Arley, ¿por qué debemos practicar la amabilidad como cristianos? Beatriz, porque somos hijos de Dios y porque honramos a Dios cuando actuamos así. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Yo le pregunto, estimado oyente, ¿Jesús actuó con amabilidad? Claro, por supuesto que sí. Vemos a Jesús tratando con personas
de todo tipo. Vemos a Jesús aceptando a aquellos que eran discriminados, que eran rechazados, con aquellos pecadores. Lo vemos siendo amables en cada una de sus respuestas. Vemos la amabilidad de Jesús a través de su mirada. La Escritura muestra que Jesús veía con compasión, veía a las personas como ovejas sin pastor. Es que Jesús sí es un ejemplo de amabilidad. Ahora, ¿por qué no ser como Él? ¿Por qué no ser como el Maestro, como nuestro Señor, como nuestro Salvador? Que realmente Él sí nos dio ejemplo de amabilidad. Lo primero que debemos practicar con gozo es la amabilidad. Arley, ¿cuál sería la segunda característica que como cristianos debemos practicar con gozo? La segunda característica sería la confianza. Versículo número 6 dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Les pregunto, ¿por qué debemos inquietarnos? Por nada. Exacto. La respuesta allí en el corazón de Pablo y lo que el Señor nos quiere mostrar es que, como usted bien dijo, Beatriz, por nada debemos inquietarnos. ¿Cómo se llama esto? Confianza. Esto sí que es algo con lo que cada uno de nosotros luchamos diariamente. ¿Por qué? Porque la duda, los problemas, las tormentas, las situaciones difíciles, como usted lo quiera llamar, pone a tambalear nuestra confianza hasta tal punto que en algunas ocasiones nos lleva hasta el desespero. Cuando no hay respuesta, cuando las cosas no se dan como uno quiere, pues es allí cuando cada uno de nuestro corazón se empiezan a inquietar. Pero el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera lo siguiente. Dijo, no se inquieten por nada. Y siguió diciendo, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Vea, más bien, ¿qué tan importante es? Lo primero es nuestra naturaleza humana de inquietarnos. Es esa naturaleza carnal que busca inquietarse ante las circunstancias de la vida, busca afanarse, busca desesperarse. Pero ese más bien implica allí la naturaleza del Espíritu, la que nos lleva a confiar en el Señor y en su palabra, en lo que Él ha dicho. Arley, ¿qué implicaciones tiene ese más bien en el texto? Bueno, lo que Pablo muestra es lo siguiente. Él dijo, más bien, y seguidamente él escribe, en toda ocasión. Y en esta expresión, ¿qué significa? Siempre, en todo momento, a toda hora. Pero el apóstol no quedó allí, sino que dijo que en toda ocasión nosotros deberíamos de hacerlo es orando, rogando. Es decir, que la desconfianza, el desespero, el afán se debe cambiar por la oración y por el ruego. Estas dos expresiones van más allá de nuestro concepto. Estas dos palabras implican un fervor, implican una súplica, implican derramar el corazón delante de Dios, implica postrarse ante Dios, hasta llorar en la presencia del Padre. Esta palabra oración debe ser con fervor, el ruego, gemir delante de la presencia de Dios. Lo siguiente que Pablo les dice a los cristianos de Filipos es que en medio de la oración y del ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Vean qué bonito es que cada uno de nosotros podamos estar ante la presencia de Dios y podamos presentar nuestras peticiones ante nuestro Padre. Es allí donde se ve esa relación de padre e hijo, y nosotros como hijos podemos elevar nuestras peticiones, nuestras súplicas delante de Dios y el Señor nos escucha. Y es allí donde todo cobra sentido, ya que una cosa es tratar de enfrentar las dificultades por nuestras propias fuerzas, solos, pero otra muy diferente es enfrentar esas situaciones difíciles con la ayuda de Dios. Saber que Dios conoce nuestras vidas, Dios sabe lo que necesitamos, y aquí las oraciones van dirigidas hacia la confianza, es decirle a Dios, Señor, ayúdame a confiar en ti, permíteme que aunque no vea respuesta inmediatamente, bueno, ayúdame a esperar en ti. Eso se llama confianza. Y algo que me llama la atención del pasaje es dar gracias, pero darlas antes de recibir esa respuesta de Dios. Agradecer antes de que llegue la respuesta
a nuestras peticiones, me parece bastante interesante, porque nosotros estamos acostumbrados, Beatriz, a dar las gracias cuando ya hemos recibido algo. Por favor, sí, ¿sí? Señor. Cuando ya hemos recibido algo. Pero aquí el Señor nos muestra a través de esta carta de Pablo a los filipenses, es que nosotros debemos dar gracias anticipadamente. Y esta debe ser la actitud de cada cristiano. Arley, ¿cuál será el resultado cuando oramos, cuando rogamos y presentamos nuestras peticiones y damos gracias? Le respondo de la siguiente manera. El versículo número 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios llegará a nuestras vidas. Y es aquí cuando el fruto de la confianza se empieza a ver. Pablo dijo que la paz de Dios hace dos cosas. La primera de ellas es que cuidará nuestros corazones, y la segunda es que cuidará nuestros pensamientos. Qué bueno es el Señor, saber que Él tiene cuidado de nosotros. Esta verdad nos debería cada uno de nosotros, estimados oyentes, a confiar cada día en el Señor, sin importar si no vemos una respuesta inmediata de parte de Dios. El Señor obrará. Y aprendamos algo, aún un no también es respuesta de Dios. Y lo más precioso es que Dios cuida de sus hijos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hasta aquí hemos visto dos características que debemos practicar con gozo. La primera de ellas es la amabilidad, la segunda, confianza. Arley, ¿cuál será la tercera característica? La tercera característica es integridad. Versículo número 8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Eso es lo que nosotros debemos de considerar. Pero quiero leerle este mismo versículo en la versión PDT. Y dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Pablo fue muy claro. Recordemos que él está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, esto es lo que el Señor desea y admira en cada vida de un cristiano. El Señor desea que cada cristiano hiciera esto, pero también hoy día también desea que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, también lo hagamos. Pensemos en cada una de estas cosas que se deben dar en el interior. Estas características son propias de la integridad, son propias de un cristiano que ama a Dios, pues entiende que con su vida honra a Dios. ¿Por qué entonces no nos revisamos si tenemos estas características? Pablo dijo que todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio, esa debe ser nuestra, es la integridad y se debe reflejar en nuestro interior. Muchos cristianos no lo hacen, o que se dicen ser cristianos, porque no han nacido de nuevo, no viven de esta manera íntegramente, porque es que muchas personas han entrado a la iglesia, pero no lo han hecho es por la puerta del arrepentimiento, sino lo hicieron por otro lugar. Por eso muchos viven en libertinaje, muchos viven a sus anchas. No querer vivir en integridad es ser algo, no va acorde a lo que el Señor nos ha mostrado. ¿Cómo podemos concluir el programa de hoy, Arley? El versículo número 9 dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Estimado oyente, la Escritura es para colocarla en práctica. El Señor quiere que seamos cristianos prácticos, es decir, que apliquemos lo que aprendemos. No simplemente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al 310-212-4602. 310-212-4602. Que Dios los bendiga.
Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del Poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.